Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad argentina. Esta noche tenemos invitado al doctor Guillermo Tiscornia, que fue juez penal económico en la Argentina. Algunos dicen que es un hombre que ha sido controvertido en su función. Para mí, realmente no lo veo que sea controvertido, sino que fue un hombre que peleó contra la corrupción desde su inicio como juez allá por 1983, y dio que hablar, claro, porque tuvo que procesar algunos funcionarios argentinos, como el doctor Del Conte, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Después procesó también a Parino durante el gobierno de Menem, del presidente Menem, que eran ambos administradores de la aduana del puerto de Buenos Aires. Bueno, esto produjo mucho roce, mucho enojo de parte de los políticos, pero bueno, los jueces penales económicos están para eso. Y el doctor Tiscornia, últimamente, uno de sus últimas batallas fue precisamente con Nilda Garre, hoy designada por la Argentina como embajadora en Naciones Unidas. Claro que la tenía procesada para que marche presa y se produjo todo un incidente que a mi juicio es prefabricado, como suele suceder muchas veces en el poder en la República Argentina cuando se trata de corrupción, de tapar la corrupción, de eso se trata. Entonces vamos a tener hoy el gusto de conversar con él aquí en la mesa. Vamos a ir un corte y cuando volvamos ya vamos a estar con el doctor Tiscornia hablando de la justicia, la corrupción y un poco más. Vamos al corte. Bueno, ya estamos de vuelta y esta vez sí con el doctor Guillermo Tiscornia. ¿Cómo está, Guillermo? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, y sobre todo por la invitación a incursionar por esta suerte de túnel del tiempo, ¿no? Esto que nos coloca en una visión retrospectiva y con investigaciones que ya forman parte de un lejano pasado, ¿no? Bueno, acá tenemos un libro que vos me regalaste hace tiempo, que es La aduana paralela, que es la transcripción del expediente de aquella investigación tuya, que es de la que tanto se habló y de que finalmente no pasó nada. Y desgraciadamente a veces, como bien vos decís, cuando se tocan estos resortes de poder o donde juegan intereses muy fuertes, por lo general el Poder Judicial no da respuestas contundentes en esta materia. Fíjate vos que la única condena que se conoce en la Argentina por corrupción estructural en la aduana es precisamente la que llevó al Contador del Conte a los 10 años de prisión, ¿no? Pero que por razones de salud el Contador del Conte padecía diabetes. Esto generó también que por razones humanitarias se transformara la condena en una prisión domiciliaria por obvias razones de salud. Pero al margen de lo episódico, no creo que en la Argentina se repita una sentencia de condena por corrupción en la aduana. Tengo mis serias dudas que pueda ocurrir, ¿no? Derecho humanitario del que estás hablando vos, que hoy en muchos casos no se ve en la Argentina, sobre todo con aquellos procesados militares que en muchos casos han pasado, más que a ser procesados por la justicia, son prisioneros de guerra. Bueno, algo de eso puedo dar fe a partir de una específica actividad profesional que me toca en uno de esos casos y puedo decir que hay algo muy, 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 muy cercano a la verdad en lo que tú estás diciendo. Y por otra parte, es cierto, el caso del general Ibérico Senyén, que fue un caso emblemático, un hombre casi cercano a los 90 años de edad, que fue confinado a una cárcel convencional y donde 8 informes médicos periciales ya declaraban que era imposible, insostenible mantener al general Senyén en una cárcel convencional. El Tribunal Oral Federal de La Plata mantuvo esta postura de mantener un hombre no solo valetudinario, sino que además que por los 8 informes médicos se le diagnosticó Alzheimer por un lado, diabetes por el otro, problemas de cancerígenos. Claro, estamos hablando de una persona cercana a los 90 años, ¿no?
y la Cámara de Casación Penal, creo que es el único precedente que he visto, aplicó este criterio humanitario y le ordenó al Tribunal Oral Federal de La Plata de que trasladara al general Saint-Jean a su domicilio, porque evidentemente eran contundentes los informes médicos al respecto. Bueno, y se dio el caso de que lamentablemente al cuarto día de esta resolución, el general Saint-Jean fallece en el Hospital Militar Central, cuando estaba de tránsito hacia su domicilio. Y esto es un caso muy concreto que viene a reafirmar un poco lo que vos estás señalando al respecto, y debe haber muchísimos casos más. Por lo menos debe haber como arriba de 100, un centenar de casos o más todavía. Sí, o más. Conozco algunos. Yo en particular no me quiero extender sobre esto, pero es un poco, bueno, la utilización, porque hoy se festeja el Día del Periodismo, el Día del Periodista en la República Argentina. Y muchos periodistas son periodistas tuertos, ¿no? Ven con un ojo y con otro no. Según el color del ojo, tal si el periodista es de izquierda o es de derecha. Y bueno, y homenajeando el Día del Periodista, lo que vos estás diciendo, con otras palabras, lo dijo quien ya desapareció hace un lustro, Bernardo Neustadt, que decía que había colegas de él que tenían una visión hemipléjica de la realidad, que va en línea con lo que vos acabás de señalar. Es así. Y bueno, hay cosas que ven y cosas que no ven. Por ejemplo, ven en algunos casos las violaciones de derechos humanos, y en otros casos no las ven. Entonces así yo estaba mostrando hoy al doctor Tiscornia este libro que escribió Carlos Manuel Acuña, que se llama Los Traidores, y que refleja un poco esto. En estos juicios que se siguen por la verdad, muchos testigos de los que figuran como testigos estrellas en estos juicios realmente son totalmente falsos, porque está probado a través de este libro de que tienen, bien, o han sido presionados o bien no estaban en el país en el momento que sucedieron los hechos por los cuales atestiguan. Una cosa realmente reveladora. Este libro es muy importante leerlo para poder comprender qué es lo que está sucediendo con los juicios que se le siguen a los militares. Pero un poco yo quería hablar con el doctor Tiscornia respecto a este proceso por el que está pasando la justicia, porque si bien el Estado Nacional promueve una, entre comillas, democratización de la justicia, la justicia viene en caída desde 1983. Precisamente yo creo que una de las cosas que provocó esto es la visión que tenía el doctor Alfonsín de la justicia, que es el que produce los primeros hechos que prostituyen a la justicia, porque es el doctor Alfonsín quien saca las primeras leyes y disposiciones retroactivas con la justicia, una cosa que está traída de los pelos con la Constitución Nacional y que realmente fue lo que produjo, abrió la puerta para que después el gobierno de los Kirchner también haya hecho lo mismo, haya dictado leyes retroactivas, ha dictado nulidad de leyes que habían sido dictadas por el gobierno constitucional del presidente Menem, y todo esto ha llevado a este final de fiesta que estamos viendo hoy, con una justicia que precisamente leía yo un artículo que había escrito el doctor Tiscornia con respecto a un fallo de Chevron. Exacto. Sí. Que es realmente ridículo. Bueno, en primer lugar, dos temas. Para cerrar el tema del capítulo militar, me gustaría decir dos cosas muy, muy importantes. La Corte Europea sobre Derechos Humanos, en el caso Milosevic, vos recordarás que con el acompañamiento del dictamen del fiscal Moreno Campo, estableció claramente el alcance conceptual de crimen aberrante o de lesa humanidad, ¿sí? Y lo extendió a la actividad desarrollada por las organizaciones partisanas, guerrilleras, que tenían un esquema organizacional similar al de las milicias oficiales. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que aquí se está abriendo una puerta muy interesante que va a obligar a la Argentina a no desatender esos estándares de la Corte Europea, ¿sí? Tenés casos de dos dictadores africanos que fueron beneficiados con un criterio humanitario y se les ordenó la prisión domiciliaria porque padecían de enfermedades terminales, cancerígenas. O sea que ya fíjate vos que en Europa, la Corte Europea, respecto de los crímenes aberrantes cometidos por dictaduras africanas,
aplica criterios humanitarios, ¿no? En caso de enfermedades terminales y demás, cosa que aquí no está ocurriendo. Y que va a empezar a virar, esto va a haber un viraje tarde o temprano en la justicia argentina con esto, porque no se pueden desatender alegremente estos estándares internacionales de la Corte Europea, eso por un lado. Y por el otro lado, sobre todo lo que tiene que ver con la interpretación del artículo 7º del Estatuto de Roma, que es el antecedente normativo a lo que fue el Estatuto de Nuremberg, que prohibía su aplicación retroactiva. Y ahí vos vas a encontrar que efectivamente hay una visión bifurcada, es decir, crimen aberrante o lesa humanidad comprende tanto aquellos cometidos sistemáticamente desde el aparato represor del Estado como los cometidos por organizaciones guerrilleras. Y en este caso yo quiero destacar también, si me permitís, la sentencia dictada por la Corte Uruguaya el 22 de febrero pasado, con 4 votos contra 1, donde contrariamente al criterio trazado por la Corte Argentina, la Corte Uruguaya declaró la caducidad y la prescripción de todos estos delitos. Es decir, en dos sentidos. Los cometidos por la organización guerrillera Tupamaros y los cometidos por la dictadura encabezada por el teniente general Gregorio Álvarez. Y en este punto yo te sugiero respetuosamente que abordes dos lecturas. Uno, la primer pieza bibliográfica del doctor Sanguinetti, expresidente uruguayo, que se llama La agonía de una democracia, editorial Taurus, ¿sí? Y la segunda se llama La Reconquista, donde el doctor Sanguinetti hace una pieza historiográfica y recrea todo el proceso que comenzó con el derrumbe de las instituciones uruguayas en Uruguay desde el año 63 con la irrupción romántica del movimiento Tupamaros, ¿no? Y cómo el presidente constitucional Pacheco Areco, al final de la década del 60, tuvo que lidiar con las herramientas del Estado de Derecho para frenar el avance subversivo que cometió muchísimos homicidios. De hecho, hoy el presidente Mujica y la primera dama está históricamente demostrado que el 14 de abril de 1972 cometieron el homicidio del rector de la Universidad de Montevideo, del profesor Armando Acosta y Lara, y lo acribillaron de 23 balazos a la salida de su casa, allá por la avenida Constituyentes y Médanos, en pleno barrio de Pocitos de Montevideo. De modo tal que la reconstrucción histórica, que es el doctor Sanguinetti, viene a demostrar que la sociedad uruguaya nos lleva una enorme ventaja en términos de pacificación ciudadana. Si hay algo que tiene la sociedad uruguaya como el mejor activo que tiene es su propia conciencia ciudadana. Y la ciudadanía uruguaya, vos sabés muy bien, Juan Carlos, que en dos oportunidades fue sometida a consulta popular esta cuestión, porque la Constitución uruguaya tiene un mecanismo que no tiene la Argentina, que es el referéndum, que es la consulta popular. En el año 89, bajo la gestión del presidente Lacalle, y en el año 2009, cuando asumía el presidente Mujica, la ciudadanía uruguaya fue consultada sobre este tema. Y laudaron definitivamente, la cuestión quedó laudada. La ciudadanía uruguaya dio por terminado esta cuestión. Dijeron, se impone una amnistía en los dos sectores, hacia el sector de los crímenes cometidos por Tupamaros y al sector de los crímenes cometidos por los guerrilleros. Y esto se laudó. Y la ciudadanía uruguaya ha dado un ejemplo de pacificación ciudadana. Por eso la Corte Uruguaya, en línea con este plebiscito, dicta este fallo amnistiando todos los crímenes, ¿sí? Cosa que acá no ocurre. Fíjate vos el enorme desgaste que hay para los tribunales federales de llevar adelante cuestiones que han transcurrido hace 30 años, ¿sí? Y desatendiendo el artículo 7º del Estatuto de Roma. Y con esto no quiero terminar con la cuestión porque me estás invitando para hablar de otra cosa, pero no quería dejar de mencionar esto. Si el fenómeno uruguayo es un buen espejo para mirar, es decir, porque a la ciudadanía uruguaya no le interesa mirar el pasado, le interesa construir el futuro. La ciudadanía uruguaya sepultó estos episodios que fueron muy trágicos y muy tristes de hace 30 años atrás, y los sepultó en un sentido y en el otro. Si ya en Uruguay esto no se discute más, salvo algún sector recalcitrante que siempre está reciclando, por una cuestión ideológica, instalar esto en la agenda política, cuando en rigor de verdad a la ciudadanía no le interesa esto. Esto ya está sepultado, salvo algún sector que le interesa instalar esto desde el punto de vista ideológico y seguir adelante con esto. Inclusive amenazaron con pedirle juicio político a los magistrados de la Corte Uruguaya, cosa que fue desestimada. Y acá termino con esto, y vos me estás llevando a otro terreno, que es qué pasa con la justicia argentina hoy. Y no vamos a perder más tiempo y vamos a entrar a responder sobre lo que vos me estás preguntando. Lo que vos leíste del comentario del caso Chevron es simplemente una muestra. Dice el refrán que para muestra basta un botón. Entonces, lo que es muy subjetivo es que la señora procuradora, la doctora Gilles Carbó, cuando asumió el cargo de procuradora, instituyó una nueva agrupación, ¿sí? Que ella se encargó de liderar, denominada Justicia Legítima, como si a contrario censo hubiera una justicia ilegítima en Argentina. Claro. Entonces, ¿cuál es la misión de la doctora Gilles Carbó? Meter una punta de lanza en el Poder Judicial y provocar una división. Tratar de cooptar funcionarios que acojan ese criterio ideológico y que pasen a formar y a militar y formar parte de la agrupación Justicia Legítima. En sintonía
empezó a levantar el perfil de la doctora Gil Carbó y empezó a lanzar una crítica muy vaga hacia todo el Poder Judicial de la Nación. Vos recordás que allá por el año pasado, mientras usábamos traje de verano, hacía calor, la doctora Gil Carbó hizo sus primeras explosivas declaraciones. Decía, hay que terminar con la justicia oscurantista, corporativista, corrupta y proclive a los lobbies aceitados de las corporaciones. Y ponía el eje de su discurso, en el caso Clarín, lo que la ponía en sintonía con el gobierno. Y esto es peligroso, porque una jefa de fiscales debe garantizar imparcialidad. ¿Sí? No debe acoger un discurso político, ¿sí? Y emblematizar un caso, pues se supone que la jefa de los fiscales tiene que guardar imparcialidad en todos los casos. Y esto pone en riesgo la imparcialidad del Ministerio Público Fiscal, por un lado. Por el otro lado, nos encontramos con que la doctora Gil Carbó emite un dictamen en el caso Chevron, el cual es acogido por la Corte a excepción del juez Fait, que vota en disidencia. El caso Chevron es esto. Se suscita una situación conflictiva en Ecuador. Se acusa a la empresa Chevron Corporation de haber contaminado el medio ambiente ecuatoriano. La justicia ecuatoriana trae un embargo millonario sobre la empresa Chevron. En la Argentina, un grupo ambientalista pide hacer extensivo esta medida cautelar porque también la empresa Chevron podría llevar adelante actividades contaminantes en la Argentina. La justicia civil acogió este planteo cautelar y decretó el embargo. La Cámara Civil lo confirmó. Bueno, ahora la Corte da marcha para atrás, revoca el embargo y la empresa Chevron puede trabajar tranquilamente con el señor Galuccio en YPF. O sea, para que quede claro, a mí no me queda claro el discurso de la doctora Gil Carbó. ¿A qué lobby se refiere ella? Cuando ella habla de lo peligroso de los lobbies que pueden penetrar en la justicia y habla de las corporaciones, habla de Clarín. Ahora, no habló de Chevron. Entonces yo quisiera que alguien me aclare un poquito esto, porque yo no entiendo si hubo un lobby o no de Chevron o no lo hubo. Bueno, quiero creer que no. Quiero creer que no. Pero me parece de que esta decisión, este dictamen de la doctora Gil Carbó no condice con su discurso, me parece. Bueno, creo que para el gobierno nacional, y en él está la doctora Gil Carbó, porque es parte del gobierno nacional, hay monopolios buenos y monopolios malos. Hay partidos políticos buenos y partidos políticos malos. Ellos dividen entre buenos y malos, y no entre injusto o injusto. En un discurso maniqueo y bifronte, me parece, ¿no? Me parece que es una visión un tanto que responde a un marketing publicitario. Me parece, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con este tema. Nuevamente de vuelta, y yo quería, hablando con un colega tuyo, un abogado, días pasados me decía de que, bueno, que esto de la democratización de la justicia, esta acción que está intentando llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional, es nada más que concretar el total manejo de la justicia, porque hasta ahora manejan el 80% y de triunfar con estas leyes que han tratado de imponer, ganarían ese 20% que todavía resiste en la justicia a las decisiones políticas del gobierno nacional, eliminando totalmente la independencia del Poder Judicial de la Nación, y decretando la muerte de la República, como pretende. ¿Esto es así? Bueno, en primer lugar, utilizar la palabra democratización no tiene nada de feliz, porque en un sistema democrático que teóricamente viene funcionando desde hace ya 3 décadas, utilizar el vocablo democratizar no parece saludable. Yo hubiera puesto otro vocablo, un poco más ingenioso: transparentar, publicitar, sí. Ahora bien, yo te voy a responder concretamente. Hace más de 150 años, aquel notable jurista estadounidense Alexander Hamilton, que autor entre tantísimas publicaciones, una de las que yo más recuerdo es El Federalista, decía una gran verdad, y lo decía hace ya más de 150 años en los Estados Unidos. Y Hamilton lo resumía de esta manera: el Poder Judicial de la Nación es la más débil de las 3 coronas de un Estado, decía Hamilton, porque no dispone ni de la bolsa, que simbolizaba el poder económico, ni tampoco de la espada, que simbolizaba el poder coactivo de la fuerza. Y, lamentablemente, la historia se ha encargado, dijo Hamilton, de reafirmar la incontrovertible veracidad de esta afirmación. El íntimo deseo que anida todo gobernante que accede al ejercicio del poder político es contar con un poder judicial adicto, no solo desde el punto de vista ideológico.
Porque vos tenés que entender, Juan Carlos, que si vos sos presidente de la República y trazás una política de Estado determinada, ya sea cual sea la orientación ideológica, necesitas de una Corte Suprema que desde el discurso jurídico avale tu política de Estado. Ejemplo, el doctor Menem necesitaba de una Corte adicta, desde el punto de vista ideológico, que avalara las políticas de las privatizaciones, del rebalanceo de las tarifas telefónicas. El presidente Kirchner necesitaba de una composición adicta que avalara la política en materia de flexibilización laboral, en materia de políticos de derechos humanos, en materia previsional. Hoy, con los doctores Molino O'Connor y Boyano en la Corte, hubiera sido impensable el caso Arancibia Clarell o el caso Simón. No hubieran ocurrido. O sea, los doctores Molino O'Connor hubieran votado en sentido contrario. Entonces, Hamilton dice que evidentemente todos los gobernantes necesitan tener una Corte que ideológicamente vaya avalando desde el discurso jurídico la legitimidad de las políticas de Estado que se van trazando. Eso por un lado. Por el otro lado, tampoco está tan mal tener jueces amigos, desde la perspectiva del gobernante, decir, bueno, poblar el Poder Judicial con jueces amigos y tener colonizados los fueros tampoco es una mala técnica, porque desde la lógica del gobernante se piensa de que al tener al juez colonizado, no solo va a dictar fallos en la línea que el gobierno propone, sino que también tiene una lógica que es equivocada en este punto. Ellos piensan que cuando se van del poder, siempre es bueno tener gente amiga, porque piensan que una vez que se vayan del poder, tienen algún resorte donde ir a poder tocar un timbre. Pero fíjate qué contrario ese razonamiento, porque la lógica del juez colonizado indica que cuando el poder de turno cambia de manos, el nuevo colonizador lleva a que el juez que fue colonizado por el anterior gobierno se vea forzado a atacar contra los funcionarios del anterior gobierno. Y pasó con el doctor Menem. Cuando el doctor Menem dejó el gobierno, fíjate vos a qué velocidad empezaron a tramitar los juicios contra la ingeniero Sogaray, contra Víctor Alderete. Y esto es histórico, porque el juez que está colonizado, si tiene temor que el poder político de turno, ¿sí?, lo embista a él, entonces va, como si diciendo, haciendo cintura y haciendo una especulación política, decir, cuidado, este es un tema urticante, si yo fallo en este sentido, me puede pasar esto. Sí, la lógica de la colonización es altamente peligrosa. Es altamente peligrosa no solo para quien coloniza, sino para el magistrado que está colonizado. Entonces, es cierto lo que vos decís. Yo tengo la certeza de que si el gobierno no tuviera colonizada al 100% a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al fuero en lo civil y comercial federal, donde tramitan, entre otros casos, el caso Clarín, toda esta iniciativa no hubiera ocurrido. Vos fíjate qué contradictoria la doctora Kirchner. El 21 de diciembre del 2005, como miembro informante y senadora del Frente para la Victoria, ella vota e impulsa la reforma para reducir la composición del Consejo de la Magistratura. Acordate que tenía 19 miembros, sí, la llevaron y baja 13. ¿Cuál era el discurso de ocasión de la doctora Kirchner? Bueno, este es un estamento muy paquidérmico, muy burocrático y muy lento. Hay que ayornarlo, hay que agilizarlo, hay que hacerlo más rápido. Bueno, hasta ahí era atendible el discurso. Lograron bajarlo a 13 miembros, ¿sí?, so pretexto de que esto iba a dinamizar más la cosa, en términos de gestión, es decir, tanto en los mecanismos de remoción del juez y de designación, y que al mismo tiempo iba a abaratar costos, ¿sí? Ahora, pasaron 7 años, del 2005 al 2012, y el Poder Judicial estructuralmente no cambió mucho en esos 7 años. Ahora, lo que sí cambió es la oportunidad política. Ahora cambia el discurso. Hay un giro copernicano y la misma doctora Kirchner dice, no, vamos a subirlo de 13 a 20. Entonces, estos giros copernicanos a vos te van mostrando la autocontradicción en la gestión y que toda esta iniciativa responde a un criterio de oportunidad o de conveniencia, no a otra cosa. Sí, además este aumento de los miembros del Consejo de la Magistratura no se condice con la cantidad de jueces que hay subrogantes y la cantidad de juzgados que hay vacantes, la cantidad de jueces que no se nombran. Algo peor. Es decir, lo que es peor, Juan Carlos, es que si vos proponés una reforma integral a un sistema judicial, lo primero que tenés que diagnosticar es cómo estamos en capacidad estructural. Es decir, de nada sirve idear un sistema judicial que en su proyección teórica pueda ser algo maravilloso y que pueda encandilar al más ilustrado, si vos no tenés el respaldo estructural que le dé respuesta. Pregunta, ¿cómo estamos hoy con el Archivo General? ¿Cómo estamos hoy con la informatización del Poder Judicial? ¿Cómo está la estructura edilicia del Poder Judicial? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo están los ascensores? Es básico. Algo muy básico. Sí. Es decir, ¿cómo están los cuerpos periciales que dependen de la Corte? Colapsados. Es decir, hoy el Foro Comercial tiene una estructura
similar a la que tenía en 1980. En términos de planta permanente, en términos de recursos disponibles, en términos de personal. Yo diría, antes de embarcarse en una reforma, digamos así, tan atractiva que pueda aparecer en su proposición teórica como esta, ¿no sería mejor asignar partidas presupuestarias para triplicar la cantidad de tribunales, por ejemplo? Para duplicar los cuerpos periciales, para optimizar el funcionamiento de la morgue judicial, por ejemplo, o de los cuerpos de peritos contadores de la corte, los calígrafos. Yo te diría una cosa, ya, si el doctor Echegaray tuviera la gentileza de invitarnos a conocer el centro de cómputo de la FIP, es muy probable que vos te quedes maravillado, y si entras ahí vas a pensar que estás en Francia o en Alemania, porque ahí vas a ver la mejor tecnología. Y fíjate vos qué curioso esto. La FIP hoy dispone de tecnología de punta. Hoy la FIP cruza la información de los contribuyentes y sabe online cuál es tu consumo energético, cuáles son tus gastos y demás. Ahora yo pregunto, ¿esa misma tecnología de punta avanzada se aplica al aparato de seguridad? ¿Se aplica al aparato de defensa? ¿Al aparato de salud? Entonces, ¿por qué se aplica a la FIP? Porque necesitan recaudar. Entonces, ¿cuál es la lógica de este gobierno? Vamos a optimizar lo que nos interesa. Porque necesitamos recaudar. Lo otro no lo optimizamos. Entonces yo creo que acá vas a tener la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Yo creo que si analizamos esto con detenimiento, primero hay que hacer un diagnóstico de dónde estamos. Una vez que tengamos el presupuesto para invertir en optimización, en modernización, entonces ahí sí encaremos una reforma. Porque de nada sirve instalar un sistema judicial novedoso si vos no tenés una estructura que le dé respuesta. No sirve para nada. Es decir, fíjate lo que pasó con el doctor Menem. En el año 92 lanzan la reforma del sistema de la justicia penal, que realmente su proyección teórica era muy buena porque modernizaba todo el esquema de enjuiciamiento penal de cara a los países europeos. O sea que esto era necesario. Ahora, el doctor Aranian lanza la reforma, pero no pensó en que necesitaba una estructura distinta para esto. Por ejemplo, tener el triple de cantidad de tribunales orales para dar respuesta. Hoy los tribunales orales tienen un cuello de botella. ¿Sí? Están estructuralmente colapsados. La Cámara de Casación Penal trabaja sobre un universo de 24.000 expedientes, promedio, dividido en 4 salas. Cada sala tiene un promedio de 6.000 expedientes en trámite. De esos 6.000, hay 2.000 de promedio con causas con detenidos. Pregunto, ¿en tiempo real es imposible resolver eso? Y dar respuesta a la garantía que exige el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, enmarcado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 8 que todo ciudadano tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a tener una solución rápida y razonable. Fíjate vos que María Julia Sotomayor acaba de ser absuelta porque se violó la garantía del derecho a ser juzgada en plazo razonable. María Julia Sotomayor estuvo 18 años bajo proceso. Domingo Cavallo va a enfrentar juicios orales luego de 18 años de trámite. Entonces, yo pregunto, fíjate vos las consecuencias graves que puede tener el lanzar en forma improvisada una reforma a la justicia sin prever la posibilidad de que vos tengas una estructura que le dé respuesta. Entonces, cuidado con estas cosas, porque puede ser muy, muy auspicioso introducir debates ideológicos, si es bueno reformar esto o aquello, o la composición del Consejo de la Magistratura, o lo de las medidas cautelares, que en el plano del discurso jurídico parece bastante disparatado, y afortunadamente ya hay 4 o 5 fallos que esto lo han frenado. Me parece que los jueces han tomado conciencia de la manifiesta inconstitucionalidad que trae aparejado estas iniciativas. Pero lo grave de lanzar estas reformas a los sistemas judiciales sin pensar si vos tenés la infraestructura adecuada que le dé respuesta. Es como si vos me quisieras a mí, con mi carnet de conducir, yo manejo un vehículo convencional, me quisieras poner un prototipo de Fórmula 1. Digo, bueno, Ticorre Valle maneje esto. Como si yo me fuera a un autódromo europeo a competir en Fórmula 1, que no sé ni lo que es ni puedo pilotear un auto de esas características. Necesito entrenamiento, capacitación, conocer lo que es el vehículo. Bueno, acá pasa lo mismo. Sí, es lo mismo que cuando se habla del tema de seguridad. Para poder tener mayor seguridad hay que reformar globalmente todo el aparato de aplicación de justicia, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, el sistema carcelario. Hay que reformar a las instituciones policiales también, pero todo esto es parte de un todo. Por eso cuando uno tiene que acudir a la justicia y la justicia es lenta, como estaba diciendo vos, no da respuesta, el ciudadano se ve frustrado porque el único lugar donde puede ir a buscar la última respuesta es a la justicia y no la encuentra.
Todo es parte de un todo, porque realmente el Estado Nacional en la Argentina no existe, es una entelequia el Estado. Lo que hay es el usufructo de la fuerza en la aplicación del Estado, pero no existe el Estado, porque no hay política de Estado, porque no hay política a largo plazo para las reformas que son necesarias hacer, como en el caso de la justicia, en el caso de la seguridad, en el caso de la defensa. Es cierto. No existe el Estado, no hay política de Y lo Estado. patético que muy cerca de acá, en Chile, mismo en Brasil, vos podés observar cómo ha cambiado de gestión un presidente con una línea ideológica como Sarney, llega Fernando Henrique Cardoso, llega Lula, Dilma Rousseff, y al margen de las divergencias ideológicas, todo el trazado de las políticas de Estado no cambian. Brasil sigue creciendo y desarrollándose. Brasil hoy exporta tecnología nuclear a Francia. Es decir, Chile puede pasar de la dictadura más recalcitrante como la de Pinochet a gobiernos constitucionales como el de Patricio Aylwin, el de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, y sin embargo el trazado de las políticas de Estado es inalterable. Es inalterable, Es inalterable. porque Entonces, ahí rige el Estado. Nosotros no tenemos Estado. Y las políticas de Estado, para que la gente común que nos ve pueda entender, las políticas de Estado son muy importantes. Por ejemplo, hay políticas de Estado trazadas por Perón en el año 40 y pico, 50 y pico, que hoy rigen. Cuando las políticas no son políticas de Estado, son parches que se van poniendo a medida que van surgiendo los problemas, se van parchando, eso se diluye con el tiempo, no existe. Lo que existe son las políticas a largo plazo. Y el Estado argentino, desgraciadamente, hace ya más de 40 años que no tiene política de Estado. Y lo que me estás diciendo me hace recordar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento del 1 de marzo de 1958, cuando el entonces presidente Frondizi marcaba la necesidad de tener un criterio uniforme en el trazado de política de Estado. Bueno, el presidente Frondizi, que fue, creo, a mi juicio, uno de los últimos estadistas más importantes que tuvo la Argentina, con seguridad. Lamentablemente tuvo una gestión muy accidentada con no menos de 18 cuestionamientos militares y bueno, desgraciadamente creo que esa visión integral que tenía el presidente Frondizi, similar a la de Fernando Henrique Cardoso o la de un Ricardo Lagos o un Julio María Sanguinetti también. Yo creo que, Juan Carlos, si vos haces un balance de los últimos 30 años del sistema democrático, vas a poder observar que hay 3 líderes democráticos a destacar en el continente sudamericano en los últimos 30 años. Como dije, Fernando Henrique Cardoso es uno, a mi juicio, esto es una opinión personal, por supuesto, se podrá discrepar. Ricardo Lagos también ha sido un fantástico estadista. Y por otro lado, Julio María Sanguinetti, un hombre de una visión muy integradora, un hombre de una visión geopolítica muy, muy contundente, que conoce hacia dónde va el mundo, un hombre que conoce el fenómeno de la globalización, que es un fenómeno que está, que no lo podemos negar. Es decir, hoy se acabó el esquema político de la década del 80, se acabó la Guerra Fría, el eje Moscú-Washington ya no existe más, hoy tenés un actor nuevo que irrumpe, que es China, en el mercado comercial mundial. Hoy tenés el fenómeno de la globalización, la aceleración de las comunicaciones, la tecnología. Hoy es la era del Google, del Twitter, del Hotmail o del mail, y eso no lo puedes ignorar. Lamentablemente, la globalización es un fenómeno mundial, la transnacionalidad de las transacciones financieras, y si Argentina no se ajusta a esos parámetros de la tecnología, vos te quedás afuera del mundo. Vos fíjate qué curioso. Los presidentes Alfonsín, Menem y de la Rúa no tuvieron la coyuntura que hoy sí tiene Sudamérica. Lo dejamos acá, vamos a un corte y enseguida venimos. Vamos. Bueno, estamos de vuelta y hablando de un tema muy interesante que se puso caliente en este diálogo, que yo estoy completamente de acuerdo con vos en los 3 personajes que nombraste, sobre todo en Julio María Sanguinetti, que es un hombre medido. Es tan difícil encontrar en América Latina personas medidas, que tengan, que se hagan espacio
y que no juzguen todo en blanco y negro, sino que lo miren de acuerdo a los colores Sí. que realmente tienen las cosas. Yo diría moderado también, porque vos fíjate, agarrás el ejemplo del doctor Tabaré Vázquez, el Frente Amplio también es un hombre de discurso muy moderado también, y de la acción, un hombre que continuó con la misma visión macroeconómica que llevó adelante el doctor Jorge Valle, el Partido Colorado también, y que el doctor Lacalle, presidente del Partido Blanco Nacional. O sea que, evidentemente, repito, el mejor activo cultural que tiene la ciudadanía uruguaya es su propia conciencia ciudadana, y todas las gestiones democráticas han sido muy coherentes una con la otra, ¿no? Al margen de algunos chiporroteos y discrepancias de orden ideológico, pero Uruguay siempre mantuvo la misma línea de trazado de política macroeconómica en las 4 gestiones, en las 2 del doctor Sanguinetti, en la intermedia del doctor Lacalle, en la del doctor Valle y en el doctor Tabaré Vázquez también, ¿no? Y por otro lado, te diría además que se da un fenómeno coyuntural muy importante en el mundo. A partir del año, yo diría 2004, 2005, empieza a irrumpir, a emerger un nuevo actor económico mundial, que son los países asiáticos, China, India, Malasia. Son millones y millones de personas que emergen a las clases medias y que empiezan a demandar consumo de alimentos, que era un fenómeno que no se había manifestado en los tiempos de la década del 70 y del 80. Decía el doctor Sanguinetti que quienes peinamos canas recordamos a aquellos economistas viejos, que ya no están, Krieger Bacena, el ingeniero Sogaray, que hablaban del deterioro en los términos de intercambio, que era una variable macroeconómica negativa que padecían todos los gobiernos sudamericanos. O sea que nosotros perdíamos en los términos de intercambio, y esa ecuación se dio vuelta, entramos en una ecuación superavitaria cuando empezaron a emerger los millones de consumidores asiáticos que demandan commodities y alimentos. La pregunta, Juan Carlos, es esta. ¿Argentina aprovechó la oportunidad? ¿Se preparó en términos de competitividad para poder dar respuesta a ese mercado de consumo? Yo te diría que, como dijo el doctor Sanguinetti, Perú aprovechó la oportunidad, Chile también, y Brasil ni que hablar. En el medio, otros países, me parece que Venezuela y Ecuador no optimizaron su matriz productiva, no mejoraron en competitividad, y esto generó que no pudieran aprovechar la oportunidad. Esta oportunidad era histórica. Argentina pudo haber capitalizado todo ese mercado de consumo, pudo haber generado mucha mayor divisa, pudo haber diversificado su matriz productiva. Hoy Argentina, con los recursos naturales que tiene, podría ser un país en desarrollo similar a Irlanda, Nueva Zelanda, mismo Australia. Podríamos ser una potencia si se hubieran aprovechado estos 10 años. No seamos tan ambiciosos. Podríamos ser una potencia en la exportación de alimentos, porque vos fíjate que la Argentina es el 8º país en extensión territorial del mundo, y es el país que tiene la pampa productiva más importante del mundo. Hoy Paraguay exporta más carne que la Argentina. Sí. Es Paraguay. Y por otra parte, que pobre Paraguay ha hecho un sacrificio enorme para poder la región de Nueva Palmira en Uruguay es exportadora de soja. Y vos fíjate qué fenómeno. Son productores argentinos los que están exportando soja en Uruguay. Bueno, de cualquier manera yo te diría además, vos fíjate otro fenómeno que no podemos desconceptuar de la globalización, que es la regionalización. Fíjate vos que el Mercosur empieza como una herramienta muy auspiciosa ya por el año 91, ¿no? Con los protocolos de Europreto, el Tratado de Asunción, y en un primer momento yo creo que había un entusiasmo muy importante de que esto pudiera funcionar, ¿no? Y en términos institucionales había una intención muy auspiciosa de ir generando un mecanismo de integración nacional. Digamos que no se avanzó mucho en la coordinación macroeconómica y tampoco en la coordinación de las políticas monetarias, ¿no? Y lamentablemente aquella coyuntura desfavorable que padecieron los presidentes sudamericanos en la década del 90, la crisis asiática, la mexicana, la crisis rusa, obligaron a que el presidente Cardoso tuviera que programar una devaluación sobre el real. Y esto generó una asimetría en todas las economías regionales, ¿no? Porque Brasil era potencia. Y el doctor Sanguinetti explicaba con mucha claridad que hay que tener mucho cuidado con el Mercosur. El Mercosur puede ser una herramienta muy buena para alimentar economías de escala, pero cuidado a no perder las perspectivas, porque el verdadero horizonte de todo país es comercial con el mundo. Es decir, cuidado que el Mercosur no se vaya convirtiendo en un cerrojo neoproteccionista, donde lo único que vos hacés es correr el muro del país hacia la región extendida. Esto es muy bueno para economías de escala, esto es muy bueno, pero si vos
no te abrís al mundo, terminás en un encierro, que es en definitiva lo que fue pasando, ¿no? Y en este punto creo que esta visión que da el doctor Sanguinetti, que coincide en cierta forma con la visión en alguna medida que da el doctor Tabaré Vázquez, y es el fenómeno que te están explicando, que la regionalización, si no se articulan mecanismos que coordinen las políticas macroeconómicas, se pueden dar asimetrías que generen el resquebrajamiento de esa integración regional. Yo días pasados estaba disfrutando con mi hija, que la tengo los sábados a la noche en mi casa, ¿no? Y mientras ella me disputa la computadora y juega un poco con el iPod, a mí me deja la computadora, ¿no? Entonces de repente se me ocurrió buscar en el Google y me encontré con un material realmente inestimable, ¿no? Me encuentro con una conferencia, un seminario que se dio en Montevideo el año pasado, en la Casa del Partido Colorado, y cuando empiezo a mirar yo no podía creer lo que veía, ¿no? Veía en una misma mesa sentados al presidente Sanguinetti, al presidente Lacalle, al presidente Vázquez, al presidente Valle y al doctor Danilo Astori, vicepresidente del presidente Mujica. Bueno, Juan Carlos, estaban debatiendo sobre el Mercosur. ¿Vos te imaginás eso en la Argentina? En una mesa sentados es a todos los presidentes. imposible. Bueno, yo veía eso y disfruté de ese seminario por el YouTube, lo estuve mirando, y más o menos este seminario duró como 1 hora y media, donde cada uno respetuosamente iba dando su postura, su mirada, y yo cuando vi eso dije, y esto está acá enfrente, a 42 kilómetros de distancia. La diferencia está en la racionalidad. Los uruguayos son racionales políticamente. Nosotros no somos racionales. Desgraciadamente, la política argentina carece de racionalidad. Por eso vemos que lo que cuesta armar alianzas, lo que cuesta poderse poner de acuerdo en 20 puntos, porque formar una alianza no es más que ponerse de acuerdo en una cantidad de puntos y impulsar eso como política de Estado. Es tan difícil en la Argentina realmente porque la Argentina, para mi criterio, el argentino común no tiene cultura política. Y desgraciadamente nuestra clase dirigente no tiene racionalidad. Son irracionales. O sos mi enemigo, sos mi socio o sos mi enemigo. Y no es así. Hay una infinidad y cantidad de gamas entre una cosa y la otra, que realmente es incomprensible lo que pasa. Bueno, vos fíjate que en línea con lo que está diciendo el doctor Sanguinetti en una de sus tantas conferencias y seminarios decía, parafraseando a un escritor francés, que debemos, gran parte de lo que somos nosotros, lo debemos a quienes nos precedieron. Fíjate que acá hay una visión apocalíptica, en la realidad, que cada gobernante que llega dice, bueno, todo lo anterior no sirve para nada, hay que refundar todo otra vez. Hay que empezar de cero. Fíjate esa visión maniquea y bifronte que equivocada, ¿no? Porque, Juan Carlos, es imposible que una gestión de gobierno sea al 100% un fracaso o al 100% un éxito. Vos de toda gestión siempre vas a rescatar algún aspecto positivo, otros aspectos negativos. Exacto. Entonces, esa visión que uno puede determinar si un gobierno es bueno o malo por el balance, si ha producido mayor cantidad de cosas buenas que mayor cantidad de cosas malas. Pero y otra cosa que yo quería agregar es que la ciudadanía uruguaya tiene una ventaja comparativa sobre la Argentina, que a lo largo de casi 200 años han tenido una sola interrupción militar. Han tenido mucho más continuidad del sistema democrático. La Argentina, lamentablemente, no. Ha tenido muchísimas interrupciones militares y el sistema democrático se ha habido sistemáticamente interrumpido, sobre todo en el siglo XX. Eso hace que también el argentino no tenga conciencia política, porque la Argentina fue muy arrítmica, o si se quiere, asimétrica. Gobierno constitucional, derrocamiento militar. Gobierno constitucional, derrocamiento militar. Y la historia tiene marcando que hubo muchísimos planteos institucionales a los gobernadores constitucionales, lo que impidió esta continuidad democrática. Bueno, y esto es lo que reafirma lo que te acabo de decir de la falta de racionalidad en la política. La falta de racionalidad en el hombre común de la Argentina políticamente. No somos racionales, somos muy o yo tengo la razón y los demás son todos apátridas y las cosas no funcionan así en los países, ¿no? Y yo te diría que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Yo diría que una cosa es el criterio ideológico con el cual vos querés orientar una gestión. Otra cosa distinta es la gestión en sí misma. Y ahí, claro, ahí es donde vos ves el liderazgo del gobernante y de qué forma él selecciona a sus colaboradores, ¿no? El doctor Sanguinetti decía que el 1 de marzo de 1985, mientras él estaba asumiendo la presidencia, sus dos asesores macroeconómicos, el contador Servino y el contador Pascale,
le advertían sobre la preocupación en que estaban los bancos en situación de quiebra técnica, como consecuencia del efecto de la deuda externa. El Banco Pan de Azúcar y el Banco Italiano estaban en quebranto técnico, y el doctor Sanguinetti asumió el enorme desafío de tener que llevar adelante el Uruguay en una transición democrática sin el riesgo de un brote hiperinflacionario y de una corrida bancaria. Fíjate vos, un gobernante que asume y que debería estar contento el día que asume que Uruguay recuperaba después de casi una década y media su estabilidad democrática. El minuto 1 le explotaba en la mano la cuestión macroeconómica. Bueno, tenía que administrar esa bomba de tiempo. Pues sabés que y eso no se recuerda mucho. Y en la Argentina pasaba lo mismo. Sí, sí. En la Argentina pasaba exactamente lo mismo. En Brasil tenía un 800% de inflación en aquel tiempo. Y fíjate vos cómo eso fue. El doctor Sanguinetti tuvo que ir administrando esa bomba de tiempo, ir llevándola, evitando una corrida bancaria que hubiera sido un elemento desestabilizador enorme. Y sin embargo, el mérito enorme del doctor Sanguinetti de haber administrado la cuestión macroeconómica bajo esa coyuntura tan complicada, castigada por la deuda externa, por el deterioro en el término de intercambio, la inflación, y al mismo tiempo tener que zanjar la cuestión militar, consensuando con el doctor Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, que también consensuó la ley de caducidad. O sea, fíjate el grado de consenso que logró el Bueno, doctor eso lo Sanguinetti. pudo hacer por la racionalidad de la que estamos hablando. Yo tuve la oportunidad durante algunos años de conversar mucho con el doctor Arturo Frondizi, a quien tuve el gusto de conocer y poder charlar muchas veces. Y él me hablaba y me decía que muchas veces la percepción del que está fuera del poder con respecto a las políticas de Estado cambia radicalmente cuando se tiene que hacer cargo del poder, porque la realidad con la que se encuentra y contrastándola con la realidad del mundo y lo que lo rodea, hace que tenga que cambiar de opinión bruscamente, muchas veces, como a él mismo le pasó con su política de petróleo, que fue tan criticado. Y yo le preguntaba, le digo, doctor, ¿por qué cambió tan? Y bueno, porque con la realidad que me encontré era una realidad totalmente contrastante con lo que yo pensaba y creía. Y tuve que cambiarlo, porque es ahí la capacidad del estadista en poder girar y cambiar en 180 grados rápidamente cuando se encuentra con una realidad como la que vos estás describiendo, que le sucedía al doctor Sanguinetti. El minuto 1, claro. Al empezar. Eso es la que hace la diferencia entre un estadista y un político de barricada. El estadista es el que sabe tomar decisiones y el que se sabe cifrar en la realidad, en la contingencia que tiene que vivir. Lamentablemente, en la Argentina no ha habido, no hemos tenido la oportunidad de gozar de ese tipo de presidentes. Exacto, y en línea con lo que vos decís, fíjate qué importante. Uruguay no tuvo que padecer una tablada, Montecaseros o levantamiento de Semana Santa. El doctor Sanguinetti tiene el enorme mérito de que consolidó un proceso de pacificación ciudadana sin ningún rebrote militar, sin un derramamiento de sangre. Lamentablemente el doctor Alfonsín no tuvo esa misma suerte. Pese al esfuerzo que puso en ese aspecto, la transición hacia la consolidación del sistema democrático en la Argentina costó esos 4 episodios, ¿sí? El levantamiento de Semana Santa del 87, vos lo recordás bien, Montecaseros 88, que fue una sublevación menor, y después el cruento episodio de la tablada, que afortunadamente Uruguay no lo padeció. Bueno, ahí está el mérito. Pero la diferencia entre el Uruguay y lo que sucedió en la Argentina es que el doctor Alfonsín provocó esas situaciones, porque las políticas llevadas adelante con respecto a las Fuerzas Armadas de una nación son una institución fundamental, sobre todo en la Argentina, que es una institución fundacional. La nación argentina fue fundada por el ejército. Producido el juicio a la Junta de Comandantes, se perseguía a los hombres de las instituciones militares terriblemente, porque sus hijos que iban al colegio del Estado, tenían que soportar campañas, porque en aquel entonces recordemos que todos los medios de comunicación estaban en manos del Estado Nacional, las radios, los canales de televisión. Y recordemos muy bien que el programa Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo Neustadt de Grondona, fue levantado por el doctor Alfonsín. Fue censurado. La animadora Mirta Legrand también, o corregime si me equivoco. Claro, no, fue así. No sé si estoy en lo cierto. El diario de la Prensa fue llevado a la quiebra. El Informador Público. El Informador Público. Iglesias Rocco, claro, correcto. Sí. Donde yo escribía también ahí.
Bueno, el tema fue que ese mal manejo del doctor Alfonsín provocó esas sonadas militares de las cuales yo de una de ellas fui testigo, porque yo estaba cubriendo para el diario La Prensa en Semana Santa del 87, cuando el doctor Alfonsín llegó a la Escuela de Infantería. Y presencié la formación que le rindió honores, o sea, era un levantamiento que pretendidamente, entre comillas, era un golpe que le rendió honores, una cosa totalmente contradictoria y ridícula. Pero en realidad, porque el levantamiento era al solo efecto de pedirle al gobierno nacional, ante la incapacidad de los mandos militares, que no tenían esa capacidad de peticionarle al presidente de la Nación la finalización de esas campañas de desprestigio y persecución de los hombres de las Fuerzas Armadas, el solo efecto de que el presidente tomara contacto con la realidad y transmitirle esa realidad, que eso fue lo que pasó en Semana Santa del 87. Correcto. Por eso el dictado después de las normas de obediencia debida y punto final, que fueron derogadas, no derogadas, declaradas nulas, cosa que la justicia uruguaya no hubiera hecho nunca. Claro. Cosa que la justicia uruguaya jamás hubiera hecho. Que fueron leyes que en realidad lo que buscaban es hacer lo que pasó en el Uruguay. Pacificar la pacificación y dejar para adelante, porque, como decía Sarmiento, los hechos de la historia no hay que juzgarlos, sino hay que superarlos. Y siempre hay que ir hacia una instancia superadora. Bueno, hemos hecho todo lo contrario en la Argentina, hemos ido para atrás, como si viéramos la historia a través de un espejo retrovisor en un auto, por la luneta. Y así hemos sido todo este trayecto, estos 30 años, que han llevado no a una década ganada, como dice el gobierno nacional, sino una década perdida, porque la Argentina, con la demanda mundial de alimentos, siendo un productor a gran escala de alimentos, podía haber aprovechado esto con la revolución tecnológica que se dio además en el campo, que con la siembra directa, con el descubrimiento de la siembra directa, que podíamos haber doblado y triplicado y cuatruplicado la cantidad de alimento a exportar, y podíamos habernos enriquecidos. La Argentina, es una vergüenza que un país como la Argentina tenga... Te estás olvidando de la matriz energética, el mismo concepto. Lo que podríamos haber hecho en materia energética. Y no lo hicimos. Perdimos tiempo, 10 años perdidos, no ganados. Argentina podría tener hoy saldos exportables en materia energética. Tranquilamente. Como alguna vez supimos abastecer el mercado interno y tener además... Como alguna vez supimos hacerlo. Alguna vez tuvimos exportación, exportábamos nosotros energía. Le exportábamos energía al Brasil, al Paraguay, le vendíamos energía al Uruguay. Hoy tenemos que importar... Mientras que Brasil exporta tecnología nuclear a Francia. Es una cosa ridícula. Y hemos perdido otra cosa. Hemos perdido la capacidad de producción de tecnología nuclear, que la tuvimos a primer nivel, porque en 1983, cuando se produce el triunfo de Raúl Alfonsín, nos enteramos, pocos meses antes, de que la Argentina producía agua pesada y que teníamos un nivel de desarrollo nuclear igual que el de Francia, y en algunos casos superior al de Inglaterra y del propio Estados Unidos. Bueno, Brasil no perdió el tiempo. Brasil no perdió tiempo, nosotros hemos perdido mucho tiempo, nos hemos desarmado, hemos desmantelado el país, han dejado el campo en un estado deplorable. La verdad que decir 10 años ganados, no sé para quién. Despilfarrado, ¿no? Quizás para los que se llevaron la plata. Hay muchos que se han enriquecido, o por lo menos despilfarrados, ¿no? Que se han enriquecido enormemente en el país y bueno, y lo han dejado en el estado en el que está. Bueno, te agradezco que hayas compartido hoy la mesa conmigo y me hayas acompañado en el programa. Un verdadero placer. Y vuelvo a decir, recuerdo siempre haber leído este libro que vos me regalaste, y descubrí que aquellos que dicen que fuiste controvertido, en realidad cuando uno hace cosas, le dicen en la Argentina controvertido. Procesaste, siendo juez penal económico, a varias personas importantes, influyentes del gobierno, y casi lo procesás a Domingo Felipe Cavallo. Bueno, eso forma parte de la historia. Dejemos eso para los historiadores. Pero no. Dejémoslo para los historiadores. Alguien se ocupará pero se ocupará de todas maneras, creo que bueno, que hiciste tu trabajo como juez y que algún día alguien te lo va a recompensar. Así lo intentamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.